Gracias por seguir allí. Recibimos ahora a Jorge Luis Vidal, que es experto en seguridad pública y narcotráfico. Jorge, gracias por venir esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, sabemos que venís de viaje, contanos de dónde. Vengo de Colombia, como tantas veces a lo largo de los últimos 10 años. Vengo de la zona de Urabá, que es donde está el Golfo justamente, que da su nombre a la región, que es una zona donde se cruzan la narcoguerrilla, la guerrilla, los paramilitares, ¿no es cierto?, y los clanes de la droga, donde está también asentada gran parte de la fuerza pública e internacional como la DEA para combatir todo este flagelo. Walter. ¿Y cómo está la situación en Argentina respecto de lo que vos podés ver que se está palpando en Colombia? ¿Cómo nos encontramos nosotros aquí en la Argentina con el tema del narcotráfico? En realidad, si uno tiene que hacer la comparación con Colombia, que es un país netamente productor, te podría decir que estaríamos bien. El tema es que la demanda no cede, y no cede a nivel mundial, no solamente que no cede aquí en Argentina. No cede a nivel mundial, por lo cual la producción se sigue incrementando. Y si uno toma en cuenta que cada vez en Colombia se está produciendo más cocaína, sí, ¿no es cierto?, eso tiene que derramar, no solamente por los canales que eran actuales de salida de la cocaína hacia el exterior, sino que están mirando el sur, ¿sí?, que es la otra posibilidad de salida de este producto. Jorge, ¿es la legalización de la droga una salida? Digo, porque uno piensa que si se borra el negocio, se termina el problema. Realmente no lo creo. Realmente no lo creo. Porque si no, uno podría decir, bueno, incautamos cuántas toneladas de droga, 10, 12, 15, 30, tirémosla irresponsablemente al mercado y destruyamos el negocio. Y en realidad esa no es la solución. Es decir, yo creo que no. Como entendido en esto, creo que la legalización no es la solución. Walter. Todos hemos visto los procedimientos que se realizan y se encuentra, por lo menos en el colectivo, uno tiene la imagen de que es Rosario uno de los lugares donde el narcotráfico ha asentado sus bases en la Argentina. Esto es lo que se ve por arriba. ¿Hay otros polos que se encuentre el narcotráfico en la Argentina y que se esté expandiendo esta actividad criminal por el país? Si vos tomás, perdón, el narcotráfico trae violencia, ¿sí? La comercialización trae violencia, la lucha por el territorio de distintas bandas que quieren mantener una hegemonía sobre un lugar en donde tienen su clientela, por decirlo de alguna manera, donde tienen sus búnkers, donde venden el producto. Si vos tomás hoy por hoy el índice de homicidios, ¿cierto?, a nivel nacional, que es como se marca, digamos, la peligrosidad de un país, la Argentina está en un valor muy razonable, de 5,3, 5,8, no recuerdo bien ahora exactamente. Si vas a Rosario, ya estamos hablando de más de 24, 25, que es la tasa que actualmente tiene Medellín. ¿Sí? La diferencia es que Medellín venía de 90 y lo ha bajado a 24. Pero es complicado, si ahí notás, ¿no es cierto?, en la tasa de homicidios cada 100.000 personas, la violencia. Sí, hay otros lugares también que están por arriba del margen del índice nacional. ¿Qué grado de alianza, Jorge, tiene que tener el poder narco, con la justicia y las fuerzas de seguridad para que este negocio prospere? La corrupción. El hilo de la corrupción es lo que te lleva. En Colombia sucedió eso. Policía corrupta, políticos corruptos, negocio del narcotráfico. Esa es la conexión para que esto de alguna manera continúe. Evidentemente los estados hacen todo su esfuerzo también para que esto ceda, ¿no es cierto? Pero como vuelvo a decirte, las acciones en las que se gana poquito a poquito el terreno tienen que ser continuas y concatenadas. Tiene que hacerse un buen diagnóstico de lo que sucede, a ese diagnóstico ubicarle las herramientas correspondientes e ir sobre eso, ¿sí? Uno no puede atacar este mal si no tenés fuerzas especiales, ¿no es cierto?, bien capacitadas y profesionalizadas al respecto. Y acá me refiero a lo siguiente. Argentina, a mi entender, adolece de lo que es una gran agencia nacional antinarcóticos. Tenemos 4 fuerzas federales que se dedican a lo mismo, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y creo que es una dilapidación de recursos muy grande al tener 4 fuerzas separadas, cuando podríamos tener algo como puede ser la DEA de Estados Unidos, volcado acá en Argentina. Walter. ¿Cómo estamos en materia de control fronterizo para evitar que la producción del narcotráfico llegue a nuestro país? Es muy interesante lo que vos decís. Este gobierno ha hecho mucho
por incrementar esos controles. Han mandado radares a la frontera. Yo he tenido contacto con el director nacional de Seguridad de Fronteras, el licenciado Matías Lobos, del Ministerio de Seguridad de la Nación, y él me ha contado todo lo que han podido hacer. Inclusive el licenciado estuvo conmigo en la frontera, en Cúcuta, frontera de Colombia con Venezuela, viendo también cómo se maneja ese tema de seguridad allá. Acá se ha hecho demasiado. No me puedo extender mucho porque hay cuestiones técnicas que yo no conozco en la frontera, pero sí es una de las cosas que tenemos que hacer muy fuertemente. El narcotráfico tenemos que pararlo lejos de los centros de consumo. No tenemos que dejar que ingrese. ¿Sí? O sea, eso es lo que hay que hacer. Jorge, ¿qué visión se tiene sobre la penalidad a los consumidores de droga, ¿no? Que a veces es una política punitiva que trae resultados, afecta en algo al poder narco o es simplemente caminos paralelos? El consumidor es una persona que está enferma. Es decir, consume porque llega un momento de que la adicción le hace que la necesidad continuar comprando y cometiendo delitos para obtener más cocaína. Para mí hay que tratarlo como un enfermo, en principio. No lo punitivo, digamos, sentencias penales, cárcel, digamos. A mi entender, cuando uno tiene una pequeña cantidad de droga, tiene que entrar en un proceso de rehabilitación, ¿cierto? Y no ir a la cárcel. Walter. Y con todos aquellos, sobre todo gente joven que es involucrada por el narcotráfico para la distribución, digo, hemos escuchado un montón de casos, ¿no? de jóvenes que ingresan en este mundo en función de conseguir un dinero mucho más fácil del que podrían conseguir de otra forma, y después su vida va por un carril que no llega a buen puerto, ¿no? ¿Qué se puede hacer con eso? Mirá, tuve la suerte de conocer a una persona en Colombia hace muchos años que nació y se crió en la Comuna 13, donde estaba Pablo Escobar, tenía, digamos, su fuerte. Ella hoy, a los 42, 43 años, no tiene ningún amigo de la adolescencia. Están todos muertos. Es decir, la vida existía entre los 13 años en que ese joven que no tenía ninguna visión de futuro ingresaba al mundo del narcotráfico y su vida terminaba a los 19. Ahí terminaba. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que todos los jóvenes que no tienen un horizonte de educación, cultura y trabajo pasan a engrosar lo que sería el ejército reservista del narcotráfico. Son muy fáciles de captar porque ellos ven que no tenés salida y ven que el narcotráfico o el narcotraficante tiene las mejores zapatillas, el mejor carro, se rodea de un montón de mujeres. Entonces, a eso atrae. O sea, el narcotráfico te lleva a esos soldaditos. Hay que tener una legislación también especial. Nuestros políticos y el Congreso tendría que tratar ese tema muy fuertemente porque el narcotráfico se sirve de esa gente que no es punible a esa edad. Jorge, nombrabas a Pablo Escobar. ¿Por qué ciertos narcos en ciertos lugares del mundo y en nuestro continente tienen un velo de simpatía, de tolerancia en las comunidades? Primero porque, Pablo Escobar llegó en un momento en que el Estado colombiano no estaba presente en distintos lugares. Entonces pasó a ser el Estado. Entonces disponía de la vida, de la muerte, de los servicios, de todo. Entonces él hacía populismo con el dinero, entregaba casas, hacía hospitales. Entonces, digamos que mucha gente le tenía simpatía, independientemente de lo que hiciera por fuera, ¿no? Entonces, digamos que era una autoridad. Y acá hay un inconveniente. Cuando una autoridad desaparece, sea la que fuese, y en este caso cuando desaparece Pablo Escobar, la guerra que hubo después de su ausencia y de su muerte fue terrible. Medellín llegó a tener, ustedes se acuerdan que yo les dije recién que Argentina tiene 5,3 o 5,8 homicidios cada 100.000. Medellín llegó a tener casi 400. Casi 400. Porque todo el mundo se disputaba el terreno. Todo el mundo quería ser un capo narco. Entonces las muertes eran de todos los días. Voy a repetir, él le dio todo a un montón de zonas de Colombia donde a veces el Estado no había llegado. Entonces eso hacía que tuviese tanta popularidad. Walter. ¿Y hoy Colombia ha superado esa etapa o todavía sigue envuelta en la guerra de narcotráfico? La etapa esa la superó. No hay ningún capo narco en Colombia. Hay jefes de clanes de narcotráfico. Nadie quiere ser capo narco en Colombia. Porque el capo narco, nadie levanta la mano para decir soy yo,
porque el Estado va sobre él y, como dicen las fuerzas policiales, lo dan de baja. Si lo persiguen hasta que lo capturan o lo matan. ¿Sí? Esa etapa está superada, pero eso no quiere decir que no haya droga en Colombia. La hay. La hay. Entonces, el Estado está muy presente en ese tema, luchan muy fuertemente contra eso, tiene una Dirección Nacional Antinarcóticos muy fuerte, apoyada por lo que fue el Plan Colombia, con dinero de Estados Unidos, y sobre eso fueron. ¿Qué sucede? Colombia tiene la desgracia de tener la mejor cocaína que se cultiva en el mundo, por una cuestión geográfica. Entonces, la mejor planta de cocaína y la demanda sigue siendo tan fuerte a nivel mundial que es un negocio que no se puede, digamos, parar. Se puede ir atenuando, pero no se lo puede parar. Jorge, gracias por esta explicación muy necesaria, un tema que la verdad que nos trasciende a todos y nos trasvasa a todos también porque es el país y el mundo en el que vivimos. Así que gracias por venir esta mañana. Gracias a ustedes. Walter, gracias a vos también por estar. A ustedes gracias por estar allí. Será, si Dios quiere, hasta el martes que viene.